Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Recuerda, Noé pudo mantenerse firme contra todos. No seas como Vicente, que va donde va la gente. Ten criterio propio. La imagen que tenemos todos de la mítica Ruta 66, seguramente gracias al cine, es la de una larga pista de asfalto original de los años 20 que, con el calor, produce un efecto de espejo y que se extiende por kilómetros y kilómetros en línea recta, solo interrumpida muy de cuando en cuando por alguna curva. Mantente firme y ven con nosotros a esta nuestra Ruta 66, un viaje fascinante por los 66 libros de la Biblia. Ruta 66, como ya muchos saben, es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Quédate con nosotros y vivamos juntos grandes momentos. Te habla Esperanza Suárez y hoy iré contigo hasta la tierra de los gigantes. En nuestra serie del libro de Génesis ahora llegamos al capítulo 6 y Fernando Díaz va a explicar el porqué de la decadencia de la raza humana. El tema del programa de hoy es corrupción gigante. Ya lo sabes, en un mundo donde desafortunadamente esa palabra ya se ha puesto de moda, entenderás el poder destructivo del pecado. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Quiénes eran los gigantes que habitaban la tierra? Pues estos y otros temas vamos a aprenderlos hoy aquí. Así es, corrupción gigante. Vamos a hablar del comienzo del periodo de inundación en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Como hemos visto en capítulos anteriores, podemos observar que hubo una decadencia en la raza humana después del pecado de Adán. Tuvimos la profundización, por así decirlo, de la ruptura, del alejamiento entre Dios y el hombre en la civilización de Caín, y ahora, en el capítulo 6, la Biblia mostrará que esta profundización de la distancia entre Dios y el hombre se volvió aún más grande, más grave cuando ocurre el diluvio, cuando Dios decide traer gran juicio sobre la faz de la tierra. Esta, por así decirlo, profundización de la caída humana ocurre cuando el texto bíblico dice, por ejemplo en el versículo 5, que el Señor vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solo para el mal. La Biblia nos dice que los llamados hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas y eligieron para ellos mismos aquellas que les agradaban. Entonces Dios dice que debido a la maldad del hombre, su espíritu no luchará con él para siempre, por lo que establece un periodo máximo de 120 años para la permanencia del hombre en la tierra, hasta y desde el diluvio. Hay una decadencia, podemos decir, general, una completa corrupción de la humanidad. La inmoralidad crece sorprendentemente. Tanto es así que este episodio, por ejemplo, de las hijas de los hombres que aparece en el versículo 2 del capítulo 6, nos muestra la creación de harenes. Recuerda que la bigamia ya se había instituido en la civilización de Caín y ahora en el tiempo anterior al diluvio, esta situación aumenta considerablemente y hay un tipo de debilitamiento del matrimonio, de distanciamiento de lo que Dios había planeado. El mal humano crece de tal manera que Dios decide detenerlo. Este mal no solo debe presentarse y destacarse como la práctica perversa de los seres humanos que vemos aquí, sino también como la prueba de que el pecado del hombre se manifiesta en la sociedad porque existe en el corazón. Entonces el texto nos dice que la inclinación del pensamiento del corazón del hombre fue siempre y solo para el mal. Una de las doctrinas bíblicas importantes es la completa necesidad del hombre de redención por ser pecaminoso por naturaleza, por estar totalmente depravado en su corazón, lejos de Dios, y en necesidad de salvación divina y redención.
Y esto se evidencia claramente en este versículo 5. Por lo tanto, Dios, debido a su justicia, establece la necesidad de juicio general. Dios no puede permitir que las cosas continúen de esta manera, por lo que el juicio caerá, y así golpeará a toda la humanidad. Toda la humanidad estará sujeta a la gran condenación de Dios sobre la tierra, y ya no habrá ningún justo. El versículo 9 nos muestra que solo Noé es considerado justo e íntegro entre la gente de su época, porque caminó con Dios, porque todo el resto de la humanidad se separó, por lo que Dios dijo que haría desaparecer de la tierra al hombre que creó, según vemos en el versículo 7. Y no solo el hombre, sino todos los animales, los grandes, los pequeños y las aves del cielo. Dios dice a las fuertes: ¿cómo lamento haberlos hecho? La pregunta que surge para nosotros es: ¿por qué Dios también destruyó a los animales? Nuevamente, debido a esa idea que ya vimos al comienzo del libro de Génesis, de que el pecado no se queda en el nivel de la individualidad. El hombre es el representante de Dios, una especie de gran conserje, de encargado de la comunidad, de la urbanización. En tanto que su problema es grave, su problema llega a todos los que están bajo la administración humana, por lo que el pecado humano contamina toda la tierra y en consecuencia a todos los animales. Así que tristemente los animales son golpeados por la violencia humana y sufrirán el resultado del pecado que cometieron, por lo que todas las bestias, todos los animales que tenían aliento de vida, que respiraban, sufrirían lo mismo que el ser humano, debido al tremendo crecimiento del pecado en esa antigua generación. Entonces Dios le ordena a Noé que construya un arca de madera, un arca muy grande, que tenía unos 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Un arca muy grande, desde luego, para las proporciones de los barcos más antiguos. Y el arca llevaría a la familia de Noé, que incluye a 8 personas, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y también traería un par de cada animal para preservarlos, más los animales dedicados al sacrificio. Y luego el diluvio está preparado para caer a la tierra, mientras Noé continúa su postura de firmeza ante Dios. Es sorprendente que Noé sea considerado justo y se mantenga firme en su posición contra todos los hombres de su época. Podemos decir que Noé no tenía apoyo social. Sin duda fue ridiculizado por sus amigos y personas de su tiempo. No tenía el apoyo de ninguna institución. No lo tenía. No tenía, digamos, el apoyo que tenemos de cualquier institución religiosa, una iglesia. Estaba solo contra todo y contra todos, manteniendo su justicia, por lo que Dios muestra su bondad, su benevolencia hacia Noé, porque insiste en ser justo incluso cuando todos son absolutamente corruptos. El Dios justo, el Dios que no puede aceptar el pecado y la maldad, que no puede vivir con este tipo de maldad que se extiende entre los seres humanos, también es un Dios amable, amoroso, lleno de misericordia, por lo que Dios proporciona liberación y salvación a través de la construcción de este gran arca en la intención de salvar a la humanidad para el futuro y también toda su propia creación. Noé, teniendo en cuenta los mandamientos de Dios y la intención de Dios de preservarlo a través de una liberación tan especial, obedece a Dios. Se mantiene firme contra la presión externa. Se pregunta cómo se haría un arca tan monstruosa, de tan grandes dimensiones y con tan poca mano de obra. Noé ciertamente tuvo dificultades para hacer todo esto. El texto bíblico nos muestra aquí que estuvieron 120 años trabajando durante todo este tiempo. Y el texto termina al final del capítulo 6 diciendo que Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Y luego también llevando a los animales, almacenando comida para ellos y preparando la generación para el gran juicio. El gran juicio que vendría de Dios para destruir esta gigantesca y tremenda corrupción. El juicio que vendría sobre toda la tierra.
Entonces aquí vemos la profundización del alejamiento entre Dios y el hombre, una inmoralidad interminable que crece. Podemos decir que el mal humano que existe en el corazón alcanza todas sus proporciones de manera ilimitada. Aquí tenemos a Dios trayendo su juicio que llega al hombre y a los animales. También tenemos a Noé con su firmeza, obediencia y fidelidad. Y finalmente observamos la salvación divina, la liberación de Dios, librando a la futura humanidad y al mundo que sobreviviría al diluvio. Así que este es el gran texto del capítulo 6 de Génesis, que sirve para nuestra reflexión aquí en estos momentos. Después de esta interesante exposición, hacemos una parada en nuestro viaje para consultar nuestro mapa. Sí, hablamos de la guía de la Ruta 66, con introducciones y preguntas para disfrutar todavía más de nuestro viaje. Solicita tu guía escribiendo a nuestro email info@radioencuentro.net. También puedes escribir al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Ya estamos preparados para seguir con el estudio de hoy. Ahora es el turno de las preguntas. Adelante. Después de tu exposición, Fernando, y aprovechando antes de que caigan las aguas, antes de que lleguen las lluvias, tengo una ola de preguntas aquí para ti. Y creo que nuestros oyentes que nos acompañan quieren hacer, si no las mismas, seguramente otras. Así que si tienen preguntas, lo pueden hacer. Antes de seguir, voy a dar el teléfono. Lo pueden hacer en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. A ver, ¿quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Puedes explicar un poquito esta situación? Porque sin duda necesitamos entenderlo. Muy bien, Esperanza, me estoy preparando aquí con el paraguas y mi capa porque las muchas aguas llegarán e inundarán. Esta pregunta es importante y ciertamente especial porque muchas personas leen el texto y no pueden entenderlo. Y no es realmente tan fácil tratar de explicar esta pregunta. La idea es que estos hijos de Dios, que a pesar de sus nombres no se ven como personas muy buenas aquí, van detrás de estas hijas de los hombres y producen una generación de personas malvadas. Algunos estudiosos, a causa de lo que hemos estudiado allí en el caso de Caín y Set, creen que tal vez los hijos de Dios servían a la generación de Caín, que se unió a la generación de los hijos de Set, y hubo una especie de mezcla entre los que sirvieron a Dios y los que no, por lo que se produjo una decadencia, una corrupción general y completa. Pero esta idea no parece ser la mejor, que incluso sugiere que solo había mujeres hermosas en la generación de Caín. El texto no sugiere nada de eso. Otra posibilidad es un tanto extraña. Algunas personas creen que los hijos de Dios serían ángeles, porque esta expresión tiene ese significado, por ejemplo en el libro de Job. Pero la pregunta es, ¿cómo se juntan los ángeles con las mujeres y tienen hijos? Esto es muy difícil, y entonces aquellos que defienden esta idea todavía piensan que podrían ser ángeles en el sentido de espíritus malignos que habrían poseído a las personas y lo provocaron. Aunque estos ángeles malvados pudieran estar detrás de toda esta historia, esta idea encuentra varias dificultades y barreras. La otra posibilidad puede ser que los hijos de Dios tengan el significado de hombres poderosos, reyes, personas de gran poder político, y eso podría significar lo siguiente. Los poderosos impíos, debido a su riqueza y sus poderes, fundaron los primeros harenes, y allí reunieron a muchas mujeres, destruyendo aquella manera correcta de pensar que Dios había instituido en la creación de Adán y Eva.
Y eso estaría de acuerdo con la idea de que las cosas empeoraron en la generación de Caín, Lamec, Ada y Zila. Y ahora, en el momento del diluvio, hay una corrupción total, una especie de institución de la poligamia. Esta idea parece ser bastante razonable, y diría que es mi sugerencia para entender este texto. La verdad es que no podemos explorar mucho lo que el texto no dice. Es cierto, Esperanza, lo vendemos, digamos, como una sugerencia y no como algo absoluto y definitivo. Entonces vamos a entender aquello que dice el texto y no lo que el texto no dice, ya que estamos hablando de estos poderosos, los gigantes Nefilim. ¿Qué tierra de gigantes era esta de la era bíblica antes del diluvio? ¿Podemos creer en una especie de super equipos de baloncesto o de básquet o seres gigantes? No estamos seguros de si esta expresión realmente se refiere a un equipo de la NBA de la época o algo así, no lo sé. ¿Qué es lo que está en el texto original? Aparece en algunas versiones bíblicas y literalmente significa caído. La tradición más grande es la que dio la idea de gigantes y tiene ese significado hasta ahora. La pregunta es, ¿estos gigantes que se originan de estos extraños matrimonios, qué son? ¿Se trata de gigantes físicamente? ¿Son monstruos? ¿Son personas enormes? ¿O son gigantes en un sentido no literal? Podrían ser personas muy poderosas y dominantes. La posibilidad de esta idea es grande, porque de hecho la palabra hebrea significa caído, lo que da más la idea de un pueblo muy pecador y malvado, más que la de una persona muy alta. Entonces las posibilidades son estas: o son literalmente personas gigantes, o son gigantes en el sentido de poder. Y si es en el sentido de poder, está en consonancia con la decadencia y la corrupción de la época. Y es inevitable que cuando hablamos de gigantes nos recordamos de cierta persona. ¿De quién? Pues del gigante Goliat. Entonces la gente empieza a pensar en los gigantes como un Goliat, ese que David tuvo que enfrentar. Este es un capítulo aparte del que hablaremos más adelante, pero no podemos hacer esta conexión, ¿verdad? No, en este caso Esperanza no es posible. Es totalmente independiente y distante entre ambos relatos. Siguiendo de acuerdo a lo que leemos en Génesis capítulo 6, ¿cuánto tiempo tardó el diluvio en llegar? ¿Era algo que la previsión del tiempo de la época no podía prever? De hecho, cuando leemos el texto bíblico en el capítulo 6, encontraremos información adecuada al respecto. El texto dice en el versículo 3 que el hombre no viviría más de 120 años. Muchas veces cuando lees esto en el versículo 3, muchas personas imaginan que este es un momento en la vida individual de un ser humano y desde entonces los hombres pasaron de vivir 800 o 900 años a 120. Lo cierto es que la idea correcta no es esa. La idea es exactamente que el ser humano permanecerá en la tierra otros 120 años. La idea aquí predominante es la paciencia de Dios diciendo: te daré 120 años para escuchar el mensaje. El testimonio de Noé. Y entonces ellos tuvieron todo este tiempo para arrepentirse y creer la palabra que les estaba dirigida. Así que esta referencia a veces confunde, porque más tarde la gente leerá la historia de la vida de Abraham, Isaac, Jacob y otros, y ellos viven más de 120 años, por lo que en ese caso no es una referencia a la duración de la vida, sino al tiempo que tardaría la inundación en caer. Son 120 años, y no tenemos la idea exacta de qué calendario es ese, como hemos visto en estudios anteriores del libro de Génesis. Al final, te aseguro que no es una pregunta trampa, pero ¿Dios se arrepiente? ¿Puede ocurrir? Es que más adelante, en el capítulo 6 del libro de Números, veremos que Dios no miente, que Dios no se arrepiente. Y aquí en Génesis, ya en los primeros capítulos, dice lo que dice. Mucha gente tiene esta pregunta: ¿Dios se arrepiente? ¿Se arrepiente sí o no? En cierto modo sí, pero realmente no. Dios no se arrepiente en el sentido absoluto del término. Cuando decimos, por ejemplo, lamento haber comprado este vehículo, Dios no se sorprende. Dios no dice, ¡ay, no lo sabía! Vaya. Mira, eso es lo que haría el ser humano. La idea no es esa.
Ocurre que en la Biblia tenemos el uso del lenguaje humano para explicar las actitudes divinas. Luego hay textos en la Biblia que dicen que Dios arrojó sus zapatos sobre la tierra. Y nos podemos preguntar, ¿qué tan grande es su pie? ¿Qué número lleva puesto? No es esta la idea. La idea de Dios, del arrepentimiento, significa que Dios se puso profundamente triste y cambió el curso de las cosas. No es el arrepentimiento en el sentido humano del término. Es una cosa bien diferente, por lo que estas declaraciones no están en contradicción. Incluso este asunto del arrepentimiento de Dios se puede entender mejor cuando recordamos cómo enseñamos a los niños. Cuando hablamos con un niño, a menudo necesitamos usar figuras de lenguaje, ciertas comparaciones que no consisten en mentira o engaño, sino que no hay otra manera de que el niño entienda lo que estás diciendo, porque no tiene los parámetros adecuados. Dios es totalmente trascendente y vive en una dimensión superior a la nuestra. Cuando Dios habla nuestro idioma, ya se está limitando de alguna manera a sí mismo, por lo que cuando Dios expresa la profundidad de sus sentimientos y su cambio de actitud, el lenguaje fuerte para que los seres humanos entiendan es usar esta expresión, arrepentimiento de Dios. Pero eso no significa un arrepentimiento absoluto. Es la forma humana de entender esto en el lenguaje técnico o teológico. Las personas a las que les gusta estudiar más tienen incluso un nombre técnico o dos nombres técnicos, llamados antropomorfismo y antropopatía, la expresión que explica cómo Dios actúa para comunicar las realidades espirituales al ser humano limitado. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por tus respuestas. Y ahora ya para terminar nuestro programa de hoy, nos vamos a ir con la conclusión de este estudio. Cerrando nuestro programa sobre Génesis 6, aquí en nuestra Ruta 66, es el momento de pensar en el lado práctico de este capítulo para nuestras vidas. Me gustaría comenzar nuestra aplicación recordando lo siguiente: pequeños problemas y grandes desastres. Muchas veces imaginamos que el mal, la corrupción y la decadencia son algo que afecta a ciertas personas muy malvadas. Y solo a los grandes pecadores ocurren cosas grandes. Pero no es así. Lo que veremos en el libro de Génesis es que los pequeños problemas comenzaron con la desatención de la palabra de Dios, con ingratitud, con cierto desprecio del mensaje del Señor. Todo eso creció hasta el punto en que la cosa, digamos, que perdió el control total. La decadencia, la inmoralidad y el pecado que llevó al diluvio son el resultado de problemas pequeños, dificultades, digamos, menores que han alcanzado proporciones absolutamente inconmensurables. Y esto definitivamente afecta a nuestras vidas. ¿Eres alguien que va empujando sus problemas personales como si nada? ¿O eres alguien que presta atención? Así que observa, querido amigo, querido oyente, que esta es una gran lección. La segunda cosa que debemos resaltar es la siguiente. Dios dijo, Dios lo hará. Cuando se anunció el juicio, no mucha gente lo tomó en serio, pero la palabra de Dios es verdadera para siempre y permanece en los cielos y se cumple. Cuando hablamos de la vida eterna hoy, de la condenación eterna, de los problemas del pecado, muchas personas no lo toman en serio. Pero esta es una realidad que se cumplirá. Dios dijo que es verdad. Y finalmente, una última lección. ¿Tenemos el valor y el coraje de Noé? Recuerda, Noé pudo mantenerse firme contra todos. No seas como Vicente, que va donde va la gente. Ten criterio propio. Si Dios dijo que es verdad, seguiré los principios de Dios y no dependeré de lo que la sociedad diga. Sé firme y fiel como Noé, y Dios te bendecirá. Hemos finalizado, estamos a punto de decir adiós por hoy, claro que sí. La Ruta 66 se despide agradeciendo tu compañía, querido amigo, y esperándote en esta misma emisora y a esta misma hora.
Si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de nuestra página web o en la página RTM360, también descargando la aplicación RTM360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, eBooks y iTunes. Podrás ahí descubrir tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo. En las redes sociales, si nos buscas, nos vas a encontrar como RTM Ruta 66. Y como no, nos encantaría poder enviarte la guía comentario desde Ruta 66 para que de esta forma puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solo tienes que solicitarla y te la enviamos gratis. Para ello, contacta con nosotros en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Que Dios te bendiga, amigo. Contamos contigo en nuestra próxima Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.